Paz a vosotros, mis estimados hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra y público en general que nos escucha. Hoy bendecimos a Dios, hermanos, porque en este nuevo día Dios nos da el hermoso privilegio de escuchar su palabra. Hoy continuamos, hermanos, con el eslogan mensual Fieles Promesas de Dios. Y el tema que hoy nos compete, promesas de protección y cuidado. Si usted, hermano, ya preparó su mente, ya preparó su corazón, también prepare la palabra de Dios, porque escucharemos, hermanos, esas promesas que Dios tiene para nuestra vida, los cuidados que nunca deben de faltar en el medio que nos desarrollamos, hermanos. Algo sumamente importante. Yo le invito, hermanos, que abra, si tiene la oportunidad de abrir su Biblia, hermanos, en el Salmo 127, versos del 1 al 3, que dice de la siguiente manera. Salmo 121, vamos a ver los últimos versos, verso 7 y verso 8, que dice así: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y todo el pueblo decimos amén. Esta es la lectura en la cual nosotros desarrollamos y vemos, hermanos, cada una de las partes que Dios cumple en su promesa de cuidarnos y de guiarnos, hermanos. Hoy en día es muy común ver, hermanos, al ser humano cómo es que busca protección, hermanos. Y cuando llamamos protección, protección de cualquier tipo. De una manera física, hermanos, vemos cómo él se protege con un equipo de protección personal, o pone, hermanos, su confianza en los hombres, pone su confianza en metales, hermanos. Llámese también una manera de protección tecnológica, hermanos, con los famosos antivirus a través de los celulares o en las computadoras. Ellos, hermanos, blindan esta seguridad para que no les roben datos o cosas así, hermanos. Y si hablamos también de una protección vial, hermanos, el ser humano cuenta con seguros de autos, con seguros de vida, hermanos, para que vayan protegidos de alguna manera. No olvidemos también la parte de la salud, pues buscan, hermanos, cómo cuidar, cómo proteger su vida a través de vacunas. Ellos, hermanos, buscan esta parte como defensa de su cuerpo, hermanos, para algunas bacterias, algunas complicaciones. Incluso, hermanos, el ser humano ha llegado a protegerse, hermanos, de manera espiritual. Y esto, hermanos, poniendo su confianza en hechicerías, en dijes, en los famosos horóscopos. Ellos buscan esta protección, hermanos. Y el ser humano, hermanos, siempre busca un medio de protección y un medio de cuidado, hermanos, porque él sabe que es vulnerable ante cualquier situación o ante cualquier peligro. Siempre está, hermanos, en constante búsqueda. ¿Y qué cree? Y si no la encuentra, hermanos, si no cuenta con ello, entonces él mismo desarrolla los medios en la cual, hermanos, pone su confianza. Y una parte, hermanos, triste en esto es que ha dejado, hermanos, abandonado en el único medio que nosotros podemos contar. Y este único medio de confianza, hermanos, es nuestro Dios, es nuestro Creador. Él nos conoce, hermanos, y Él sabe de los cuidados que nosotros necesitamos.
Si nosotros estamos tambaleando hoy, hermanos, en estas circunstancias, en esta vida, si nuestra vida está llena de problemas, está llena de dificultades, si hoy usted está atravesando un problema que inclusive piensa que es muy grande, que es imposible de enfrentar, que es imposible de solucionar, déjame darle, hermanos, la buena noticia. Si hoy usted está escuchando esta palabra, es porque Dios tiene promesas a nuestra vida y promesas que las va a cumplir. Pero siempre he dicho, hermanos, que para cada situación hay una solución que Dios ya tiene preparado para nosotros. ¿Cuál es el detalle aquí? El detalle es que nosotros debemos de estar atentos a la voz de Dios, de estar atentos a lo que Dios nos manda, a lo que Dios nos guía, para que nosotros, hermanos, podamos escuchar la respuesta a ese problema que nosotros tenemos. Hoy, hermano, hermana, le voy a invitar a que escuche atentamente, hermano, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, es una promesa fiel, una promesa de protección, una promesa que Dios deja en la Escritura. Y a través del libro de los Salmos, nosotros vamos a experimentar eso, hermanos. La promesa de la protección divina. En la Biblia, hermanos, en lo que Dios nos dejó, está lleno, hermanos, de pasajes de protección de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros vamos a encontrar innumerables ejemplos, hermanos, de cómo Dios cuida a su pueblo. Y un clásico para los niños, hermanos, o esta historia de Daniel, hermanos, se la cuentan mucho a los niños cuando nosotros vemos a Daniel en el foso de los leones, hermanos. A manera de resumen, nosotros vemos cómo es que Daniel, hermanos, es arrojado al foso de los leones, de estas fieras hambrientas, hermanos. Y para un incrédulo, hermanos, quizás esto no le sea suficiente y no crea cómo es que Dios protegió a Daniel, demostrando, hermanos, su poder sobre la naturaleza, pero también su poder, hermanos, y su amor por su siervo, por Daniel. Si nosotros vemos, hermanos, otro ejemplo importante, sería las promesas que Dios hace, promesas, hermanos, que Dios hace a Abraham. Cuando le dice, yo te bendeciré y haré de tu descendencia que sea numerosa, como las estrellas en el cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Eso es lo que Dios le promete, hermanos. Esto es lo que Dios da a Abraham. Es una promesa, hermanos, que Dios está dando. Y esta promesa, hermanos, no solo se refiere a la descendencia física de Abraham, hermanos, sino que también a todos aquellos que creen en Dios. Dios promete bendecir y proteger, hermanos, a su pueblo, otorgándole la victoria a sus enemigos y la posibilidad, hermanos, de ser una bendición para todo el entorno. Y hoy lo podemos ver, hermanos, cómo es que un pueblo tan pequeño como Israel, hermanos, como lo que hoy está viviendo, cómo es que está desarrollando esta guerra, hermanos, por qué Israel no tiene muchas cosas tan graves a través de esta guerra, sino que aunque tenga varios enemigos, Dios está siempre con ellos y está saliendo victorioso, hermanos, en esta guerra. Pero no porque ellos la merezcan, hermanos, sino porque Dios los eligió como pueblo. Y la última parte de
Génesis, hermanos, capítulo 22, versos 17 y 18, le dice para que tú seas una bendición hacia todas las naciones. Vemos cómo el pueblo israelí hoy en día, hermanos, es un pueblo importante que ha desarrollado tecnología, hermanos, de punta, ha desarrollado, pues, medicamentos, hermanos. Y no solamente eso, a través, hermanos, de todos estos judíos, hermanos, todo el pueblo judío, ha sido una bendición, hermanos, a través del mundo, porque la inteligencia, la sabiduría, hermanos, que Dios les ha dado es mucha, hermanos. Y Dios también, hermanos, promete eso para cada uno de nosotros. Dios, hermanos, nos muestra o se presenta, hermanos, como ese refugio. En el Salmo, hermanos, 91, si usted lo puede leer en casa, el Salmo 91 del 1 al 3, hermanos, Dios se describe como ese refugio y esa fortaleza. Un lugar seguro, hermanos, donde nosotros podemos encontrar protección de los peligros, protección de todo el entorno a veces que nos desarrollamos, porque ciertamente el mundo se ha vuelto un peligro. El medio de transporte, las calles, el trabajo, hermanos. Y este pasaje, hermanos, nos recuerda que Dios no solo nos protege de los peligros físicos, hermanos, sino también de los peligros espirituales, del miedo, de la ansiedad, de la depresión, hermanos, de la persecución también, hermanos, de nuestros enemigos, estos enemigos invisibles, hermanos, estos enemigos que a veces nos atormentan. Pero Dios, hermanos, Dios nos ofrece esa protección y nos da, hermanos, su paz, que esa paz es invaluable, hermanos. Esa paz, hermanos, que nosotros debemos de buscar y que debemos de tener, hermanos. Porque cuando la tenemos, a veces no la valoramos. Pero cuando la paz de Dios se va, hermanos, experimentamos y anhelamos, hermanos, esa paz que Dios tiene hacia nosotros. Y más, hermanos, que una protección física, es el cuidado, hermanos, integral de Dios. La protección de Dios, hermanos, no solamente se limita al ambiente físico, hermanos. La Biblia, hermanos, a menudo nos muestra, hermanos, y nos habla de un cuidado integral que abarca todo nuestro cuerpo, hermanos, que abarca toda nuestra mente y que abarca todo nuestro espíritu. Dios, hermanos, se preocupa por nuestra salud física, nuestra salud emocional y también se preocupa por nuestra salud espiritual. Y lo acabamos de ver, hermanos, en este hermoso Salmo, Salmo 91, que sin duda alguna yo sé que usted lo está recitando hoy en su mente. Porque son salmos, hermanos, que nos han enseñado desde pequeños. Dios, hermanos, nos sana y Dios también nos restaura, hermanos. Y en el Nuevo Testamento, en lo que nuestro Señor Jesucristo dejó, encontramos, hermanos, numerosos ejemplos de cómo nuestro Señor Jesucristo sanó enfermos y restauró, hermanos, a todos los marginados. Él demostró, hermanos, su poder en la enfermedad y en la discapacidad de algunos personajes, hermanos. Pero también, hermanos, nos muestra su preocupación por nosotros, nos muestra su preocupación no solamente por el bienestar físico, sino también por el estado emocional y espiritual, hermanos. Y hay una promesa que Jesús dice, hermanos, en Mateo capítulo 11, hermanos, verso 28, que dice de la siguiente manera: venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así dice, venid a mí, todos los cansados, que yo
los haré descansar. Yo les daré ese descanso. Dios, hermanos, en estas palabras, nos recuerda, hermanos, y nos ofrece ese descanso para nuestras almas, ese alivio a las cargas que nos agobian. No solo en nuestras enfermedades físicas, sino también en esas heridas, hermanos, que han sido provocadas quizás por personas, hermanos, y también por seres espirituales. Dios nos guía, hermanos, y también nos ofrece esa fortaleza para poder enfrentar, hermanos, cualquier situación de peligro, cualquier situación de problemática, hermanos, que nosotros estemos enfrentando. La Biblia, hermanos, nos enseña que Dios nos guía en nuestro camino. A través, hermanos, de su Espíritu Santo, Dios nos da la sabiduría, nos da la fortaleza y nos da la dirección, hermanos. En el libro de los Salmos podemos encontrar, hermanos, numerosas peticiones de guía divina, como por ejemplo el Salmo 27:11 que dice: Oh Señor, enséñame y guíame en ese camino, por esa senda recta, a causa de mis enemigos, dice este salmo, hermanos. Y cuando nosotros pedimos, así como David pedía, hermanos, Dios no nos abandona, hermanos, en la oscuridad, sino que nos da esa luz de su presencia para que pueda iluminar nuestro camino, para que podamos tomar buenas decisiones. Y cuando enfrentamos, hermanos, dificultades, Dios nos fortalece para que nosotros podamos superar esos obstáculos. Él nos da la fuerza para poder preservar, hermanos, para poder salir avantes, para poder salir fortalecidos en medio de estas difíciles situaciones. Y nos ayuda, hermanos, cuando nosotros experimentamos todo esto, nos ayuda a que nuestra fe crezca cada vez más hacia nuestro Dios. Hoy usted puede recordar cada una de esas situaciones en la cual Dios, hermanos, se ha visto su mano poderosa. Yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por esas situaciones, pero sin duda alguna hemos visto, hermanos, que Dios está ahí con nosotros, mostrando su mano poderosa a través de nuestra vida, hermanos. Y Dios nos cuida en cada circunstancia. La Biblia, hermanos, nos enseña que Dios está presente en cada uno, en cada los momentos de nuestra vida, hermanos, tanto en las buenas como en las malas. Pero para nosotros, hermanos, para nosotros no debe de haber malas, hermanos. Dice que todo es para bien de nosotros. Así lo debemos de tomar, hermanos. Y en esos momentos de alegría, Dios, hermanos, nos llena de gozo y de gratitud. Pero también, hermanos, en los momentos de dolor, Dios nos ofrece consuelo y nos ofrece, hermanos, esperanza. Así como en el libro de Job, hermanos, nosotros podemos encontrar cómo Dios, hermanos, cuida a su pueblo a través de ese sufrimiento, hermanos. Job, hermanos, como sabemos, perdió todo lo que tenía, incluyendo, hermanos, su salud. Pero lo que nunca perdió Job siempre es que se mantuvo, hermanos, su fe en Dios. Y Dios le dijo a Job, hermanos, fíjense lo que le dice en el libro de Job, capítulo 10, verso 8. Yo te hice y tú eres mi obra. Yo te hice y tú eres mi obra. Dios nos conoce, hermanos, y Dios sabe de lo que nosotros necesitamos. Las palabras, hermanos, en el libro de Job nos recuerdan, hermanos, que Dios nos ama y se preocupa por todos y cada uno de nosotros, incluso, hermanos, cuando nosotros sufrimos. Él
no nos abandona, hermanos, en nuestros momentos de necesidad, sino que nos da esa fortaleza para seguir adelante y para encontrar, hermanos, una esperanza en medio del dolor. Como vimos ahorita, hermanos, en la Biblia, nosotros podemos encontrar grandes promesas y grandes cuidados en todos los niveles de vida que tenemos, hermanos, ya sea de manera colectiva o de manera individual. Pero Dios, hermanos, Dios siempre está ahí presente, hermanos, actuando a favor de su pueblo. Yo le pregunto a usted hoy en día, hermanos, ¿usted quiere tener esas promesas en su vida? Si es así, hermanos, hay un requisito, hermanos, indispensable. Y esto, hermanos, esto es la fe. Es el requisito indispensable que nosotros debemos de tener. La fe, tener confianza absoluta, hermanos, en nuestro Creador. Dice Hebreos 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Entonces, hermanos, vemos que para poder nosotros tener esta promesa en nuestras vidas, debemos de tener fe, debemos de tener confianza. Y la fe, hermanos, en estos casos que estamos mirando este tema esperanzador, hermanos, juega un papel sumamente importante, hermanos. La Biblia nos enseña, hermanos, que la fe es esencial para experimentar la protección de Dios. La fe, hermanos, es la confianza de lo que no vemos. En las promesas de Dios, hermanos, Dios nos cuida. Pero la fe, hermanos, también juega ese papel importante para el creyente, para el cristiano, hermanos. Y esto lo podemos ver, hermanos, en el Salmo 23, que también, hermanos, nos lo debemos, hermanos, de saber de memoria. En el Salmo 23, hermanos, Dios nos ofrece una hermosa imagen, hermanos, de la confianza en Dios, hermanos. La fe, hermanos, no elimina los problemas de la vida, hermanos, pero nos da, hermanos, esa paz, nos da la esperanza, hermanos, necesaria para enfrentar con valentía todos los problemas que puedan venir, hermanos. Creer, hermanos, en la protección de Dios nos permite, hermanos, confiar en su plan. Incluso, hermanos, cuando a veces no entendemos los propósitos de Dios, hermanos. En ocasiones, hermanos, nosotros podemos sentir a veces, hermanos, que los problemas nos agobian, esos problemas que a veces enfrentamos, que son a veces, decimos como seres humanos, que son imposibles de resolver, pero Jesucristo mismo nos dejó y nos dijo, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y todo, hermanos, todo parece a veces estar en contra nuestra, pero la presencia, la ayuda y la protección de Dios siempre van a estar presentes, hermanos. Y nos confirma, hermanos, que no debemos de temer, que podemos, hermanos, enfrentar esas batallas, así como el mismo rey David, hermanos, las enfrentó y vivió, hermanos, vivió una esperanza firme en Dios, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. David, hermanos, escribió muchos salmos y estos salmos, hermanos, los escribió en momentos de prueba, en momentos de dificultad, que hoy, hermanos, son evidencia de la promesa de Dios hacia nosotros, del cuidado y de la protección que tiene. Son, hermanos, palabras cumplidas hacia nuestras vidas, hermanos. Y esto es la dependencia y la seguridad que tenía David, hermanos, en Dios, y son la clave, hermanos, para ser parte también de nosotros.
Lo que antes fue escrito, dice la palabra de Dios, para nuestra enseñanza fue escrita. Y podemos citar, hermanos, varios textos bíblicos. El Salmo 27 del 1 al 3 dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio y Dios es nuestra fortaleza, hermanos. Y esto es una realidad en nuestras vidas. Tomás, hermanos, no quería creer o no creyó en esa promesa de la resurrección, hermanos, y tuvo que pedir, hermanos, una evidencia hacia Dios, hacia Jesucristo. Pero hoy, hermanos, todo esto es una realidad espiritual, hermanos. Algo que se ve cumplido en nuestras vidas. La protección de Dios, hermanos, no siempre se manifiesta de una manera en la que nosotros a veces podamos ver o podamos tocar. A menudo, hermanos, la protección divina se experimenta en el ámbito espiritual, hermanos, como esa paz interior. ¿Quién puede mirar, hermanos, esa paz que nosotros podemos tener, hermanos? La fortaleza, hermanos, para enfrentar los desafíos, la guía, hermanos, en la toma de decisiones y en la esperanza en el futuro, hermanos. Dios siempre nos ha ofrecido esto. Y la Biblia, hermanos, la Biblia nos anima, hermanos, a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nos anima, hermanos, a través de la oración. ¿Por qué? Porque en la oración, hermanos, nosotros podemos hablar con Dios, a compartir nuestras preocupaciones y a pedir, hermanos, de su protección. La oración, hermanos, es un canal de comunicación con Dios que nos permite, hermanos, experimentar su amor y su cuidado de manera personal. Aunque decimos, hermanos, y sabemos que Dios es omnisciente, que Dios, antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que tenemos, hermanos, lo que sentimos dentro de nuestro corazón, pero es necesario, hermanos, que nosotros como sus hijos salga de esta manera, hermanos. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros saber que Dios nos está cuidando? ¿Cómo sabemos, hermanos, que Dios está con nosotros? Pues algo muy fácil, hermanos. La seguridad, hermanos, de que Dios nos cuida viene a través de la fe, a través de la confianza en su amor y en su fidelidad, hermanos. Y la Biblia, hermanos, nos ofrece numerosos ejemplos de cómo Dios, hermanos, ha cuidado de su pueblo en el pasado. Y nosotros podemos confiar entonces, hermanos, de que eso mismo hará con nosotros. Además podemos, hermanos, experimentar la protección de Dios a través de esa paz, hermanos, que tenemos, de la fortaleza, hermanos, para enfrentar esos desafíos y también, hermanos, de la guía en la toma de decisiones y la esperanza, hermanos, en la cual nosotros podemos enfrentar el futuro. Así nosotros podemos ver, hermanos, cómo es que Dios nos está cuidando, cómo Dios nos está guiando, hermanos. Y si nosotros tenemos miedo, si nosotros tenemos ansiedad, hermanos, si nosotros sufrimos algo, hermanos, ¿qué podemos hacer? Bueno, a través de la Biblia, hermanos, Dios nos anima a buscar su presencia en la oración. Y lo que nosotros debemos hacer aquí es compartir, hermanos, nuestros miedos, nuestras preocupaciones con Él y pedirle, hermanos, que su paz establezca en nuestra vida y que nos fortalezca cada día, hermanos, para poder enfrentar este mundo caótico, hermanos, donde si no es una cosa es otra, donde si no es esto es el otro, hermano. Yo le quiero recordar, porque yo sé que lo sabe, hermano, que Dios es nuestro refugio y que Dios es nuestra fortaleza y que siempre va a estar con nosotros, hermanos. Ahora, todo esto, hermanos, que hemos escuchado,
A nuestra vida debe de llegar un reflejo, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida, pero que también esa vida sea reflejada, hermanos? Que Dios, que nos dé esa protección, sea lo que nosotros evidenciemos con nuestros vecinos, con nuestros prójimos, hermanos. Vivir una vida, hermanos, que refleja la protección de Dios, implica, hermanos, confiar en Él, buscar, hermanos, su voluntad y obedecer sus mandamientos, así como amar a nuestro prójimo, practicar, hermanos, la misericordia y la compasión, compartir, hermanos, el amor de Dios pues con todos los que nos rodean, hermanos. Pero también, hermanos, algo muy importante y que se le ha olvidado a la iglesia de Dios, hermanos. A través de nuestros testimonios, hermanos, nosotros contamos las maravillas que Dios hace con nosotros. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Contar a través de nuestros testimonios, hermanos, la maravilla que Dios hace con nosotros. Recuerda, hermanos, Dios siempre nos cuida. Y en la Biblia, hermanos, podemos obtener una visión consoladora y esperanzadora sobre la protección de Dios en nosotros, hermanos. Nuestro Padre Eterno nos cuida, hermanos, en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Como lo vimos hace un momento, hermanos, desde lo físico hasta lo espiritual. Y su amor por nosotros, hermanos, es incondicional. Y su fidelidad, hermanos, es inquebrantable. La fe, hermanos, en Dios nos da esa seguridad de que siempre, hermanos, siempre estamos bajo su cuidado, sin importar, hermanos, la circunstancia que nosotros enfrentemos. Hoy le hago una invitación a cada uno de nosotros quienes está escuchando esta palabra, hermanos. Si usted está buscando una paz, si usted está buscando esperanza y usted está buscando seguridad, confíen solamente en Dios y Dios hará. Busquen, hermanos, la presencia de Dios a través de la oración, a través de la lectura y a través de la comunidad, hermanos, de fe que tenemos. Experimenten, hermanos, esa paz y esa fortaleza que solamente Dios nos puede dar. Y no hay otro medio, hermanos. Solamente nuestro Creador. Solamente en Él encontramos paz, encontramos felicidad, encontramos gozo y encontramos el objetivo de nuestras vidas. Hoy podemos agradecer a Dios por esta palabra esperanzadora, por esta palabra que nos fortalece y por esta palabra que nos guía. Les invito a que inclinen su rostro o a que cierren sus ojos para que podamos agradecer a Dios. Amantísimo y eterno Dios, Señor Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eterno y bondadoso Dios, hoy en este día, tú nos has levantado, Señor, y nuestros oídos se han inclinado, Señor, a tu palabra, escuchando, Señor, lo que se regocija en nuestro corazón, lo que quería escuchar nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que tú siempre estás con nosotros y siempre tienes esas promesas para todos aquellos que tienen fe y confianza en ti, Señor. Gracias, bondadoso Dios, porque tus misericordias se renuevan cada mañana y nosotros a veces no nos sentimos aptos para obtenerla, pero tú, Señor, eres un Padre amoroso. Gracias, Señor, porque a través de estos años tú nos has cuidado, bendito Padre, nos has guiado, Señor, a través de nuestra vida individual, pero también a través de nuestra vida colectiva con la comunidad que tú nos has dejado, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por el amor que le has tenido a tu pueblo, a tu iglesia, bendito Padre. Y gracias por librarnos, Señor, de todos los males, tanto físicos como espirituales. Gracias por cuidar de nuestros hijos, Señor, de nuestras hijas, de nuestras esposas. Gracias, Señor, por cuidar de las cabezas de hogar, Señor. Muchas gracias, bendito Padre. Hoy también te ponemos en tus manos la vida de cada uno de nuestros hermanos quienes nos escuchan, Señor. Quienes quizás estén atravesando por un problema,
ya sea de salud, ya sea espiritual. Que tú, bendito Dios, estés en medio de ello, resolviendo, Señor, cada uno, Señor, de estos problemas, bendito Dios. Sabemos que lo debemos de tener, pero sabemos, Señor, que tú eres más grande que esos problemas, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tomarnos de la mano. Y gracias, Señor, porque también nosotros reconocemos, bendito Padre, que si no fuera por ti, no estaríamos a donde hoy estamos y no tendríamos lo que hoy tenemos, Señor. Gracias, bondadoso Dios. Muchas gracias. En el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y te lo rogamos. A Él sea la honra, la gloria juntamente contigo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha estado con ustedes su hermano en Cristo, Lenin Gómez. Paz a vosotros.